La razón por la que escogí ese tema es que necesitamos estar alertas de los caminos que pueden llevarnos a la destrucción y separarnos de Dios. No sé si tú supongo que si has manejado una carretera, sobre todo en México, que dice curva peligrosa, disminuye su velocidad. Y tú pasas por ahí y si dices eso para mí no vale la pena porque yo soy buenísimo manejando, y pasas a toda velocidad y le metes más al acelerador, puedes salirte por ahí. O si dice hombres trabajando, baje la velocidad, y tú dices no me importa a mí porque yo soy muy bueno manejando, sigues adelante y puede ser que haya un hoyo por ahí enfrente y ahí te caigas y hay un accidente muy grave. O dice otros, he leído algunos otros que dicen niebla en los siguientes kilómetros, baja su velocidad. Y lo mismo, si tú dices, yo soy muy bueno, yo no me interesa eso, yo ya tengo años manejando, mucha experiencia manejando, tomé un curso de cómo manejar, entonces yo no me importa eso de pararme, de manejar despacio, posiblemente pueda hacer un accidente. Es difícil manejar en niebla, yo lo he hecho, y es cansado, no ves nada al frente. Tienes que estar casi viendo con las luces altas una línea que apenas se alcanza a ver, porque no sabes si te sales de esa línea, allá por el lado hay un precipicio porque no ves nada y literalmente estás cansado de la mente porque tienes que estar bien concentrado. Lo hice una vez y dije, Señor, ayúdame a volver a hacerlo, ya no quiero hacerlo otra vez. Es mejor a veces pararse. Y la palabra de Dios nos advierte de varias cosas que pueden hacer que nuestro deseo de servir a Dios, de seguir adelante en los caminos buenos, con toda la buena intención que tengamos, empecemos a caminar caminos que no son de Dios. Dice en la Biblia, hay caminos que al hombre le parecen correctos o derechos, otra palabra, limpios también, pero su fin es de muerte. Hay caminos que a los hombres les parecen limpios, correctos, parece que todo está bien, pero al final de cuentas les pueden llevar a la destrucción. Y voy a analizar 4 caminos. El primer camino que tengo aquí es el camino de destrucción. En 2 de Tesalonicenses 2, 10 al 12 dice, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos, por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Entonces esa es la primera trampa que voy a analizar. ¿Sí? El enemigo de nuestra alma pone trampas enfrente de nosotros y que por alguna causa, si no nos damos cuenta de que están ahí, vamos a deslizarnos y vamos a caer en esta situación. Estuve leyendo en la mañana, por ejemplo, de un grupo que ha sido destruido y que desde el principio más bien ha sido destruido. Ese grupo se llama La Luz del Mundo. Estuve leyendo en un periódico llamado El País, un periódico muy reconocido de toda Latinoamérica, aunque es español. Ese hombre habla de que sus líderes, no nada más su líder actual, sus líderes han utilizado la prepotencia, se han enriquecido ellos, han abusado literalmente de varias jovencitas por muchos años, diciéndoles y engañándoles, diciéndoles que de esa manera están sirviendo a Dios. Escogen entre las jovencitas que vienen a sus servicios, quizá el líder, que es el que pone los ojos en alguna de ellas, la traen aparte, le dicen que fue escogida para servir a Dios, como una concubina, porque los reyes en el Antiguo Testamento tenían concubinas, y ahora ella también va a ser una concubina, pero no tiene que decírselo a nadie. Y en cierta manera están destruyendo la vida de esta persona, destruyendo su fe, destruyendo su cuerpo, destruyendo su futuro, destruyendo su mente. Es una destrucción difícil y Satanás quiere destruirnos. Y con todo esto que ha pasado, que el gobierno de Estados Unidos decidió poner su vista en ellos, porque no nada más estaban haciendo esta clase de engaños con algunas jovencitas americanas, aunque son de descendencia latina,
sino que también están acumulando riquezas increíbles. Están comprando aviones, están comprando mansiones en Estados Unidos, están construyendo casas exclusivamente para los líderes de esa organización, y todo el pueblo sigue apoyando económicamente. Y cuando esas jovencitas que ya están saliendo a la luz, que están declarando que sí fueron violadas, que sí fueron engañadas, se presentan delante de sus padres y delante de las congregaciones donde pertenecen, esas congregaciones dicen: no te creemos. Estas personas han sido destruidas de su fe y tienen más fe en la imagen de la iglesia que en los facts, en las cosas que pueden mostrarse, que le están diciendo que esa iglesia no es una iglesia de Dios. Y Satanás entonces quiere destruirnos. La palabra que utiliza el Nuevo Testamento para hablar acerca de destrucción específicamente es una palabra que se llama Abadón. En hebreo significa el destructor. Está en el libro de Apocalipsis, el 9:11, si alguien lo quiere leer después. Esa palabra Abadón es uno de los nombres de uno de los demonios que está en este momento también aprisionado en una prisión especial y que va a ser suelto después de que Jesucristo venga y se lleve a su iglesia. Entonces, este destructor ya está trabajando, aunque no está completamente abierto a todo lo que hace. ¿Sí? Otra persona que también está mencionado en la Biblia se llama Apolión, y este Apolión, la idea de Apolión quiere decir dividir, ¿sí? Que hace división. ¿Sí? Y ve más o menos entendiendo este tipo de pensamiento que te estoy tratando de enseñar en este pasaje. Primero está tratando de destruirnos y después está tratando de engañarnos, ¿sí? de separarnos, de dividirnos. Y los griegos decían, me parece, que divídelos y vencerás. No eran los romanos los que decían eso. Y se pueden dar cuenta de eso. Esto de destrucción y engaño, la división funciona muy bien para aquellos líderes que saben utilizarla. Acaba de terminar en Estados Unidos un presidente que utilizó la división para gobernar a este país. Y cuando perdió la elección, hizo una división todavía mayor. Empezó a decir, están robándonos la elección y yo gané y denme dinero para apoyarme. Juntó $250 millones. Le convino la división al hombre cuando alguien trata de dividir, si sabe utilizar la división les conviene. ¿Sí? Si alguien viene en una iglesia y empieza a lograr división, Satanás es el que se beneficia de todo eso. Satanás entonces quiere de alguna manera dividirnos. Hay otro pasaje que quiero mencionar también. Romanos 8:33 al 35. Hace 3 preguntas el apóstol Pablo en ese pasaje. La primera pregunta es: ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Pongan atención. Primera pregunta: ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Segunda pregunta: ¿quién es el que condena? Tercera pregunta: ¿quién nos separará del amor de Dios? 3 preguntas. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Cuando hablo del destructor, el destructor está tratando de acusarnos delante de Dios. Todo el tiempo es el acusador. Si lo escucháramos, el libro de Apocalipsis habla de que está acusando a su pueblo continuamente. Y está acusando a nuestra conciencia también. Y en cierta manera, por alguna razón, posiblemente tenga razón de acusarnos. Si yo robo los diezmos, me va a acusar ese Satanás diciéndome: tú, ¿qué clase de siervo eres si te estás robando los diezmos? Si alguien está pensando en robar a su compañía, está robando a su compañía, está engañando a su esposo o a su esposa, está estafando a alguna familia que es por alguna causa que no puede entender el inglés y él sí sabe inglés y está estafándole, esa persona está continuamente siendo acusada en su mente. Y tiene razón. Pero Satanás está acusándonos para destruirnos, no para sanarnos. Cuando recibimos esa acusación, el cristiano que ha cometido pecado
tiene que de alguna manera decir, Señor, perdóname por eso. Y olvidar y quitar a Satanás de su mente, de su vida, volviendo a los caminos de Dios. Segunda pregunta, ¿quién es el que condena? La condenación es la segunda parte después de la acusación. Cuando una persona recibe esa acusación, la condenación es lo que sigue. Yo me condeno. Yo misma me puedo condenar y decir, ya no voy a la iglesia, porque ¿qué clase de cristiano soy? Ya no voy a la iglesia. Ya me alejo de Dios. Dios, miren cómo estoy, ¿cómo puedo ir a acercarme a Dios así? Y la tercera pregunta, ¿quién nos separará del amor de Cristo? La tercera es separación. Cuando alguien ha sido acusado en su propia mente y la persona se ha condenado a sí mismo, la tercera parte es sencillamente como parte de la lógica de conclusión, se separa de los demás. Y de alguna manera, ¿sí?, el cristianismo no puede quitarse el acusador de su alma cuando se condena a sí mismo, es decir, emite un juicio, ¿sí? Pero ¿dónde encontramos en esto de que podemos salir de este camino de destrucción? Encontramos un ejemplo en la Biblia. Juan capítulo 8. Una mujer encontrada en adulterio. En el momento la encontraron ahí, la cacharon con toda la escena morbosa de estos hombres buscándola y encontrándola en ese momento, y la trajeron a Jesús. Una mujer pecadora. La habían encontrado en el mero acto y ahora la traen a Jesús. La estaban acusando y exigían que Jesús la condenara y después separarla. ¿Cómo separarla? Pues a pedradas. La ley decía del Antiguo Testamento que alguna persona que fuera encontrada en adulterio tenían que apedrearle hasta quitarle la vida, muerto. ¿Quién sabe por qué no estaba el hombre por ahí también? Si eran dos, para el adulterio se habían dos personas. ¿Dónde estaba el hombre? ¿Quién sabe? ¿Sí? No dice ahí de dónde estaba. Pero esta mujer la estaban acusando. Ellos la habían condenado, ahora esperaban que Jesús la condenara para apedrearla, para separarla. Jesús, con toda la sabiduría que tiene, y con un corazón que hasta ahorita no entendemos, un corazón de misericordia que no lo entendemos tan fácil, se pone a escribir en la tierra. ¿No dice qué? No dice qué fue lo que escribió exactamente. Algunos dicen, fue los pecados de la gente que escribió. No dice la Biblia eso. Algunos dicen, qué sé yo qué he escrito. Y dice, el que esté libre de pecado, que arroje la primera piedra. Y sigue escribiendo en la tierra. Y la gente que tenía sus piedras listas para decir, Jesús, dinos ya, ahorita, dinos que la tenemos que apedrear, ¿verdad? Ya seguramente, eso es lo que dice la Biblia, eso es lo que dice el Antiguo Testamento, tenemos que apedrearla. Y Jesús dijo, quien esté libre de pecado, que arroje la primera piedra. Desde el más viejo, dice la Biblia, quién sabe cómo estaría la conciencia de los más viejos, hasta el más joven, uno tiraron sus piedras y se fueron de ahí. Jesús podía condenar a esta mujer, pero voltea y ya nomás estaba la pura mujer. Le pregunta a la mujer, ¿dónde están los que te condenan? ¿Dónde están los que te acusan? La mujer dice, ya no quedó ninguno, Señor. Jesús le dice algo que quiero que entiendas. Si estás caminando en este camino de destrucción, entiende estas palabras que Jesús dijo. Ni yo te condeno, vete y no peques más. Es que está difícil vivir una vida santa completamente. Yo lo sé también. Está difícil vivir en un mundo de pecados, vivir una vida santa. Zacarías capítulo 3. Un hombre llamado Josué, sumo sacerdote del templo de Dios, se presenta delante del templo con ropas sucias. En otras palabras, con pecado. El sacerdote del templo, el sumo sacerdote del templo, no cualquier sacerdote, el sumo sacerdote del templo llamado Josué, Zacarías capítulo 3. Y
está el acusador diciéndole, vamos a destruirte. Y el Señor dice, no lo destruyan. Cámbienle las ropas y pónganle ropa limpia. Y eso es lo que quiere hacer contigo el Señor. Cambiarte tu ropa y ponerte ropa limpia. Pero Satanás quiere acusarte y quiere destruirte y quiere acabar contigo completamente. Que tu vida se aleje de Dios, que ya no estés cerca de Él, que ya no sigas sus caminos, que no te intereses por su palabra. Eso es lo que quiere Satanás sobre nosotros, incluyéndome a mí, incluyéndome a cada uno de ustedes. Una vez les digo, otra vez les repito, no hay ninguno aquí que sea perfecto. No hay ninguno aquí que sea puro con todo su corazón. Dependemos de la misericordia y de la gracia de Dios. Y en estos dos ejemplos que le acabo de decir, se dan cuenta de que Dios te ama y tiene misericordia para ti, como quiera que estemos, no que estés, que estemos. ¿Cuántos dicen amén? Segunda palabra, camino de obstinación. Dice la Biblia, pero aconteció que al morir el juez, ellos volvían atrás y se corrompían aún más que sus padres, siguiendo a otros dioses, sirviéndoles e inclinándose ante ellos, no dejaban a sus costumbres ni su camino obstinado. ¿Sí? Y buscando un poquito acerca de la palabra obstinado, es una palabra que significa duro, una persona con dureza, áspero, violento. Y otra palabra similar que utiliza la Biblia es ser duro de cerviz, o sea, la parte de la espalda. Es una persona indómita y obstinada que no servirá para alcanzar los propósitos de Dios. En Éxodo capítulo 32 habla acerca de cómo Dios compara al pueblo de Israel con un pueblo duro de cerviz. Él lo quería sacar de Egipto y el pueblo decía, no, aquí comemos bien, eran esclavos. Aquí estamos ya con mucho tiempo, ya tenemos nuestra casita cada quien. ¿Para qué queremos salir de aquí? Eran esclavos. Lo más parecido al pecado, ellos lo estaban viviendo. El pecado hace a una persona esclava. Y sin darse cuenta ya se acostumbró a ese tipo de vida y vive así. Déjame decirte lo que es su trabajo de ellos. Su trabajo de ellos era hacer arcilla para construir sus pirámides y las casas de los egipcios. Entonces lo que hacían es que iban al campo, traían las ramas varias ramas secas, las ponían en hoyos ya listos para hacer esas cosas, esas ramas las echaban ahí, y luego traían estiércol, literalmente estiércol de animal, de vacas, etcétera, etcétera, la echaban dentro, y luego echaban agua. Y su trabajo de los esclavos era todo el día estar apachurrando y mezclando con sus pies la arcilla esa, las ramas esas, el estiércol y el agua, hasta que se volviera una masa que pudiera manipularse y ponerse como futuros ladrillos, después ya se cocían. Pero eso era la esclavitud, estar metido hasta el estiércol y quemado por el sol. No, quizá usaban sombrero, no sé si usaban sombrero, pero todos los días quemados por el sol en un lugar donde es desértico, donde el sol quema y quema, y ellos vivían así y decían, aquí queremos estar obstinados, ese pueblo de Israel. Y yo te invito para que no seas obstinado, ¿no? Sí. Hay en la Biblia también otro pasaje de otro hombre llamado Nabal. ¿Sí? Y cuando hablo de este Nabal, este hombre era un hombre también, una palabra similar a obstinado, es una palabra que también significa malagradecido. Que tú le das una bendición y te regresa una patada. ¿Sí? Este hombre Nabal, según la historia de la Biblia, David, que vivía cerca de este hombre, estaba huyendo de Saúl, y a la misma vez tenía un ejército grande de David, y mandaba a sus hombres para que cuidaran el ganado de Nabal, que no le faltara ni uno, que no llegaran los coyotes, que no llegaran los leones, que no llegara un enemigo extraño y se quisiera llevar algo de este hombre llamado Nabal. Y pues vivían bien, ¿sí? Hasta que un día David le pide, por favor, si le pudiera donar algunos animalitos para hacer una fiesta a David.
y le manda 10 jóvenes, por lo menos uno con cada uno pudiera traerse un borreguito de ahí, o un chivo, qué sé yo, lo que tenía. ¿Sí? Y el hombre, después de algunos años de que David le estaba cuidando su terreno, las propiedades, dice, ¿yo qué tengo que ver con ese perro que huye de su amo? ¿Yo qué tengo que ver con él? ¿Sí? Que se coma su mugre, ¿sí? No quiero nada con él. Entonces David estaba bien enojado. Y ya iba para atacarlo, cuando sale su esposa de Nabal y dice, mi esposo es un hombre necio, obstinado, que no puede agradecer que tú le has ayudado. Mira, aquí te traigo regalos, también le da comida. David dice, bueno, pues por la comida perdona a tu marido. ¿Sí? Después murió ese hombre. Pero entiendo yo que el primer mal agradecido en la historia que nosotros tenemos conciencia no fue Nabal, ni fue el pueblo de Israel, fue Satanás. Satanás es el primer mal agradecido, obstinado, que tenía el liderazgo sobre los ángeles. Dios le había dado bendición tras bendición tras bendición, y ahora Satanás se volvió un ángel en contra de su propio Dios, un enemigo de Dios. La cuarta parte, gracias. La cuarta parte de los ángeles, y pelea contra Dios. Pero ¿quién puede pelear contra Dios? El primer mal agradecido es Satanás. Y una persona obstinada es una persona, hijos, tengan cuidado con esto, especialmente jóvenes. ¿No es verdad que tus padres te han dado todo por ti? ¿Que las madres hasta se han quitado el pan de la boca para dárselo a los hijos? Hijos, no sean obstinados. Bendigan a sus padres por todo lo que han hecho. Ahora que ya están ancianos, ahora que ya no pueden valerse por sí mismos, bendíganles. No sean obstinados, hermanos. Acuérdense de sus líderes espirituales también. Los que te han apoyado económicamente, pero espiritualmente. Que te han enseñado el ABC del discipulado cristiano. Que te han guiado hacia Jesucristo. Acuérdate de ellos también. Acuérdate de la persona que te recomendó haciendo trabajo para que tú pudieras adquirir un buen trabajo y estés donde estés ahora. Acuérdate de tus maestros que un día te preocuparon en enseñarte y ahora tú sabes lo que sabes por causa de algún maestro que tuviste. No sean malagradecidos, no sean obstinados. Camino de adivinación. Dice en la Biblia aquí en Jueces 9:37, volvió a hablar Gaal y dijo, he aquí gente que baja de la parte más alta de la tierra y una compañía viene por el camino de la encina de los adivinos, camino de adivinación. ¿Sí? Esta adivinación, ¿sí? Es el pueblo de Israel que tenía gente que ya había hecho camino para ir a ver a los adivinos. O sea, en un pueblo te das cuenta de que ese camino es muy transitado porque está planito y porque está sin hierba. ¿Sí? Pero si el camino tiene hierba y tiene árboles y no se ve muy bien, no está muy transitado. Pero en este caso, estuve leyendo la historia de este pasaje, era una guerra entre Abimelech, que era hijo de Gedeón, contra Gaal, que era el enemigo en este caso, una guerra civil. Estaban peleando y ahí se menciona este pasaje, que por el camino de los adivinos vienen ciertas personas. Entonces parece que el pueblo de Israel había hecho camino consultaba tanto a los adivinos que ese camino tenía. ¿Sí? Y quiero decir que aquí cabe mencionar una palabra que también encuentro. La palabra es Anán, que es una palabra hebrea, que quiere decir adivinos o también quiere decir agoreros. Y quiero explicar un poco más la palabra agorero. ¿Alguien sabe qué significa agorero? Está en la Biblia. Y se repite por ahí, por allá, busquen en el diccionario cuántas veces aparece la palabra agorero, un buen boche de 10 veces. Significa a una persona que lleva o que predice malas noticias. Y no sé si nos gusta sufrir a nosotros, hermano, pero andamos viendo en YouTube cuál es la última mala noticia que podemos creer.
Como te dije la semana pasada, alguien por ahí me llamó y me dijo, pues fíjese pastor, que vi en el YouTube que una mujer en Argentina dijo que si alguien se pone la vacuna del COVID, se va a morir en 10 años. Y está segura que se va a morir. Todavía no pasa nadie, ni pasan 10 años y ya está prediciendo maldición para la gente. Están diciendo tantas cosas que dicen, que el mundo se va a acabar, que sé yo, tantas cosas que inventan y que precisamente este tipo de adivinación y cosas así se conjunta con esas otras palabras, y todo aquel que está continuamente escuchando las mentiras que están diciendo las noticias, en algunos casos, los programas que Facebook o cualquier cosa que tú ves que están maldiciendo a los hombres, le creen más a esas maldiciones que a lo que de alguna manera en la Biblia te enseña. Y yo te digo que no dejes ni no retransmitas mensajes que hablan de maldiciones. El cristiano está para dar esperanza al mundo, no para condenarles. Satanás es el que condena. Satanás es el que quiere destruirnos, el que quiere acabar con nosotros, pero Dios es el que trae esperanza a nuestra vida, trae fe, y esperanza. Estoy entonces en guerra contra todos los que son agoreros. Si alguien me cuenta algún chisme de esos, sí le voy a decir que el Señor te reprenda, porque ya no los voy a aguantar más. Se acabaron los agoreros escuchando los agoreros, que traen malas noticias, los que para todos maldición, para todos es demonios. Quiero creer que el poder de Dios está sobre nosotros. Y no digo que el demonio no sea real, y no digo que la maldad no sea real, pero yo no quiero hacerle promoción a la maldad. Yo quiero promover la bendición de Dios sobre el pueblo de la casa de Dios, y que regresemos a sus caminos. Entonces, el espiritismo, los medios, todo eso es un dolor. Yo sé que entiendo que en estos días que se está perdiendo mucha gente, que está muriendo bastante gente, algunos pueden empezar a creer de que uno se puede comunicar con los muertos. Te digo que eso es abominación delante de Dios. Dios no le gusta nada de eso. Estamos perdiendo personas cerca de nosotros. Rafa perdió a su papá, Miguel también perdió a su papá. En mi caso perdí a mi hermano el año pasado, 6 años menor que yo. Supuestamente los viejos deben morir primero, pero hasta los jóvenes, más jóvenes están muriendo. El mes pasado, solamente el mes pasado, perdí 3 primos. Uno de mi edad y 2 un poquito más adultos que yo, unos 4 o 5 años más grandes que yo. Los 2 mayores que yo eran pastores en una iglesia. 2 pastores en un mes, familiares míos, murieron. Y sé que hay dolor, y sé que hay curiosidad. ¿Será que puedo hablar? Que me diga qué pasó, y que me diga qué va a pasar, o que me diga, sepárate de todo eso, hermano. No estamos nosotros, Dios no nos permite escuchar a astrólogos, ni mediums, ni brujos, ni adivinos, ni que te echen las cartas, te lean el café y quién sabe cuánta cosa más. Corre de esas cosas. Eso es tocarle a la puerta a Satanás y decirle que ahí estás tú, que entre en tu vida. Son invitaciones a Satanás para que puedan entrar contigo y destruirte. Una vez más, Él quiere destruirnos, Él quiere acabarnos, Él quiere matarnos. La última cosa que voy a tratar de terminar en 5 minutos y después seguimos con un canto más. Sí. Caminos de mentira. Quita de mí el camino de mentira, y en tu bondad concédeme tu ley. Escogí el camino de la verdad, he puesto tus juicios delante de mí. Salmo 119, 29 y 30. Sí. En el camino de mentira es todo lo que es falso. La mentira puede ser parte de una familia de generación en generación, O sea, 1, 2, 3, 4, como que la mentira es parte de la familia. Y en la Biblia hay algunos casos que se pueden demostrar que hubo mentira en su familia, y esa mentira la asimilaron los padres, los hijos.
Abraham, el padre de la fe, antes que llegara a ese nivel de fe, tenía una esposa muy bonita. Llega a un pueblo extraño, Egipto me parece que era, y le dice a su mujer: oye, para que no me quieran matar a mí porque ven que eres muy bonita y pues van a querer matar a mí y quedarse contigo, mejor en lugar de que digas que eres mujer y que eres mi hermana. Y dijo la mujer: ok, ya llegaron a Egipto, dijo: soy su hermana, el faraón la vio muy bonita, vete para acá, vas a estar en mi harem. ¿Sí? Dios juzgó al faraón, que no tenía nada que ver, pero lo juzgó. Las mujeres preñadas no daban a luz, y estaban atoradas todas ellas. De alguna manera se enteró de qué está pasando, o por qué me está pasando esto, mis mujeres no dan a luz, dice el faraón. Y al final se da cuenta de que Abraham lo había engañado. ¿Por qué hiciste eso? Y ya después se ponen en paz. El hijo de Abraham, llamado Isaac, hace lo mismo con su esposa en 2 ocasiones. El hijo de Isaac, llamado Jacob, engaña a su padre mintiéndole: yo soy tu hermano, yo soy el hermano, ¿sí? Bendicen a mí, yo soy el hermano. Y anda engañando por ahí varias personas. Los hijos de Jacob, que eran 12, se pusieron de acuerdo para vender a uno de ellos, y cuando lo vendieron llegaron con el papá, habían quitado el vestido bonito que tenía José y lo habían metido sangre de animal, y le dijeron a su papá: mira, a tu hijo lo mató una bestia en el campo, ahí traemos sus vestidos para que se des cuenta que murió. Lo engañaron. La mentira puede transmitirse de generación en generación, y de algún momento tiene que romperse esa mentira. Y las mentiras, el otro problema de las mentiras es que no vienen solas. Por ejemplo, en Isaías 39 dice: porque este pueblo es rebelde, hijos mentirosos, hijos que no quieren oír la ley de Jehová. Entonces, los mentirosos son rebeldes. Otro pensamiento: libra mi alma, oh Jehová, del labio mentiroso y la lengua fraudulenta. Salmo 122. Las personas mentirosas les gusta cometer fraudes. Otro versículo: porque boca de impío y boca de engañador se han abierto contra mí, han hablado de mí con lengua mentirosa. Los mentirosos son buenos para engañar. O sea que como que la mentira hace que otros pecados vengan a ti y se llenen de paz, perdición. Hermano, no digas mentiras. Es más, Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y el que anda en el camino de Dios no anda diciendo mentiras. Con esto no quiero decir que tienes que decir siempre toda la verdad. Algunas veces te tienes que callar y guardarte la verdad. Si alguien me viene a mí y me pregunta: pastor, ¿habló con tal hermano? Sí, hablé con tal hermano. ¿Y qué le dijo? Yo no digo mentiras. ¿Qué le voy a decir? Lo único que le puedo decir es: no te puedo decir lo que me dijo porque es personal. Y así no digo mentiras. Así no me meto en más chismes. Así no me meto en problemas. No te tengo que decir lo que me dijo. No te puedo decir. Y no digo mentiras. Oh, no me dijo nada, todo está bien contigo, no pasa nada. Estoy mintiendo. Y Satanás viene a mi mente y me dice: eres un mentiroso. Y me acusa con razón. Pero no tenemos que mentir. El último versículo que tengo aquí: la soberbia. Contra mí forjaron mentiras los soberbios, mas yo guardaré de todo mi corazón tus mandamientos. Con mentiras los soberbios. Y los soberbios son aquellas personas que no reconocen error, que dicen: yo no me equivoco. He conocido un par de personas así en el camino, en el ministerio, que le tratan de decir: hermano, fíjese que creo que podría ser mejor eso. No, yo lo hago muy bien todo, yo no me equivoco, yo voy bien.
Se lo puedes mostrar, le puedes enseñar pensamientos, le puedes enseñar hechos que están enfrente de él y dice, no me equivoco yo. Los soberbios también son mentirosos, o los mentirosos son soberbios. ¿Qué podemos hacer en cuanto a eso? Buscar el rostro de Dios. Se nos describe cómo es la generación que busca de Dios en este pasaje. Y puede ser parte de nosotros. Y podemos al Señor decirle, límpiame, Señor. Ese es un pasaje de Salmo 24:3. Solo puede subir al monte de Dios, o sea, solo puede estar en la presencia de Dios y entrar en su santo templo el que siempre hace lo bueno y jamás piensa en hacer lo malo. El que no adora a dioses falsos, ni hace juramentos en su nombre. El que es así, Dios lo llena de bendiciones. Dios, su Salvador, le da victoria. Dios de Israel, así son todos los que buscan, así son todos los que a ti acuden. El Señor lo limpia. Y quiero pedir que si alguien, por alguna razón que escuchó este mensaje, dice, yo he sido un mentiroso, yo he sido un destructor, he estado acusado y no me he levantado, pero quiero pedir perdón a Dios. Yo te pido para que hagas una oración conmigo y le digas, Señor, ten misericordia de mí, como a la mujer. Y quiero que al salir de aquí me ayudes para no pecar más. Y Jesús te dice eso día de hoy, vete y no peques más. Vamos a ver.